Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el lunes 30 de mayo. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Buenas tardes, Pepe, a ti y a los amigos del auditorio. Y hoy saludamos al equipo de los rudos. José Luis Arévalo e Isaac Morán en la coordinación de información. Francisco Rosales coordinando contenidos. La producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Héctor García Vega y Adrián Moscoso en la coordinación de entrevistas. Claudia Medina en la asistencia general. Y desde luego nuestro agradecimiento total a Uno TV por el apoyo y facilidades para la realización de esta producción informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Permítame saludar al gobernador del estado de Oaxaca, al gobernador Alejandro Murat, porque a las 3 de la tarde con 30 minutos aproximadamente pegó ya en las costas de este estado del sureste mexicano el huracán Ágata con categoría 2. El gobernador tiene los últimos datos. Gobernador Alejandro, te agradezco mucho que nos permitas iniciar la información con lo último que esté ocurriendo allá en tu estado. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Pepe. Agradecerte a ti y por supuesto a todo tu auditorio la oportunidad de seguir informando, especialmente a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños, así como a los turistas que se encuentran actualmente en las playas de Oaxaca. Decirte que en efecto a las 3:30 impactó este huracán cerca del municipio de Pochutla. Para los que no lo conocen, está más o menos a 10 kilómetros de Puerto Ángel. Decirte que trae una velocidad promedio de 13 kilómetros por hora, traemos vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y ráfagas de 205 kilómetros por hora. También informar que hace ya más de 48 horas que se instaló la Comisión de Protección Civil con el gobierno federal, el estado y los municipios, así como el ejército, en donde ya se implementó el plan DN3, la Marina, que también aplica el plan Marina, y la Guardia Nacional. En este momento, lo que quisiéramos es aprovechar tu espacio, Pepe, para reiterarle a la población que es fundamental que sigan resguardados en los espacios que hayan definido como seguros. ¿Y qué es un espacio seguro? Lejos de los ríos, lejos de los mares y, por supuesto, lejos de zonas de deslave, porque también con las lluvias permanentes se pueden dar este tipo de tragedias. Así que lo más importante es eso, y tenemos 203 refugios o albergues, Pepe, en todos los municipios, para que aquellos o aquellas que no tienen un espacio seguro lo puedan tener y estar enfrentando durante estas siguientes 24 horas el huracán. Gobernador, ¿hay declaratoria de emergencia? En cuanto impactó a territorio oaxaqueño, se declaró la emergencia, Pepe. Regiones en riesgo mencionabas, Puerto Ángel, Puerto Escondido. Esa es la zona donde hay mayor precaución en este momento. Se han reportado daños hace prácticamente 3 horas, 2 horas y media que impactó el huracán con categoría, entiendo que 2. Sí, estamos hoy con un huracán categoría 2. También toca Huatulco, toda la costa en general y algo del istmo, Pepe. Pero bueno, las zonas más afectadas, como bien lo señalas, son Huatulco, Pochutla y algo de Puerto Escondido y Colotepec. Entonces, hasta este momento no tenemos un reporte de daños materiales. Sí hay fuertes vientos, como lo acabamos de señalar, lluvia muy intensa. Lo que tenemos que cuidar es que no se desborden los ríos o haya inundaciones o haya deslaves. Y eso es lo que estamos monitoreando en estos momentos. Muchas gracias, gobernador, por esta primera información de lo que está ocurriendo a consecuencia del impacto del huracán Ágata, categoría 2, que pegó en esas zonas donde tú mencionas, en el estado de Oaxaca esta tarde, hace 2 horas y media aproximadamente. Gracias, gobernador. Gracias por la oportunidad, Pepe, y si nos permite, seguiremos informando. Por supuesto, contamos con ello. Muchas gracias, gobernador Alejandro Murat, gobernador del estado de Oaxaca,
es la primera impresión de lo que está sucediendo con el arribo de este huracán Ágata, del cual nos había venido advirtiendo con toda claridad el Servicio Meteorológico Nacional. Tenemos en este momento el contacto con José Cortés, corresponsal de 1TV Noticias, también allá en el estado de Oaxaca, a pie tierra. Él está muy cerca de las zonas que están en estado de alerta máxima por esta circunstancia meteorológica. José, ¿cómo te va? Muy buena tarde, adelante. Muy buenas tardes, yo te saludo desde la costa de Oaxaca, precisamente en Puerto Escondido, Oaxaca, donde aún son muy intensas estas rachas de viento que se han dejado sentir por espacio de más de 2 horas cuando tocó tierra este huracán Ágata categoría 2. Te comento que hace unos momentos hicimos un recorrido ya por las calles de esta zona de Puerto Escondido, precisamente en Cicatela, y no hay todavía daños estructurales en esta zona de Puerto Escondido. Decirte, Pepe, que todavía es muy intenso el aire, las palmeras continúan, como podemos escuchar, algunas tablas, láminas todavía siguen retachando en estas estructuras. Sin embargo, hasta lo que se observa a la vista no hay daños, Pepe. Comentarte también que el oleaje se mantiene intenso. Esta playa, toda la zona de playa de Puerto Escondido fue acordonada desde anoche para evitar que los turistas se acercaran a admirar, decían ellos, pues este espectáculo de la naturaleza. Comentaban también en algunos hoteles de Puerto Escondido se colocaron costaleras, algunas pues no fueron, hasta el momento no llegó el agua hasta esta zona. Decirte también que al paso del huracán aquí en Puerto Escondido comenzó a aminorar un poco las lluvias y no se reportan inundaciones. Hasta este momento, Pepe, ya no está lloviendo en Puerto Escondido y pues ya algunos turistas ya han salido a las playas a ver qué es lo que está, los daños o este espectáculo, Pepe. Gracias, José Cortés, gracias por esta colaboración especial. Seguiremos muy pendientes para informar a la audiencia cualquier novedad al respecto. Mientras tanto, pendientes y buena tarde. Buenas tardes, Pepe, pendientes. Gracias, hubo algunos problemas en la comunicación con José Cortés, corresponsal de 1TV Noticias en la costa de Oaxaca. Él está, nos dijo, en Puerto Escondido, pero es por las condiciones, desde luego, climatológicas. La comunicación no es lo idóneo. En este momento hay alerta por el ciclón, por supuesto en Oaxaca, pero también estamos hablando de peligro alto en el oeste de Chiapas, en la zona centro y en el este y el suroeste. También hay peligro medio en el centro, norte y sur de Chiapas y sur de Veracruz. Hay peligro bajo al este de Chiapas, este y sureste de Guerrero, noroeste de Oaxaca, centro, sur y oeste de Tabasco, centro de Veracruz. Peligro muy bajo en el centro, norte y sur de Guerrero, sur y sureste de Puebla, este, norte y sureste del estado de Tabasco. Estamos hablando de cerca de 900 municipios que han sido puestos en diversos niveles de alerta, desde el muy bajo hasta el muy alto, en estos estados que le menciono. Chiapas, desde luego ya escuchó usted, Oaxaca, Tabasco, el estado de Veracruz. Tenemos el contacto con Lisette Cuello a Chiapas. Lisette, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estamos muy pendientes de la información de lo que ocurre por el huracán Ágata, allá en Chiapas. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales anunció peligro alto y emitió ya la alerta naranja para municipios del oeste de Chiapas por los efectos del huracán Ágata. La Secretaría de Protección Civil, por su parte, señaló que estos efectos podrían traer lluvias intensas con rachas y vientos superiores a los 100 kilómetros por hora. El oleaje, Pepe, al menos acá en Chiapas, ya se está presentando de 4 a 6 metros en la zona costa, y bueno, pues esto podría derivar en el incremento repentino en niveles de ríos y arroyos, así como posibles desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Los municipios que son vulnerables ante estos efectos del huracán son Arriaga, Cintalapa, Jiquipilas, Ocosocuautla, Tecpatán, Tonalá, Villaflores y Villacorso. Se suspendieron ya las actividades marítimas y recreativas también en las zonas costeras, y bueno, pues ya se instalaron 637 refugios temporales
que pueden tener la capacidad para atender a 174,000 personas en estos municipios que te estoy comentando. Y bueno, únicamente se le pide a la población pues mantenerse atento y a las recomendaciones que ya se están emitiendo, Pepe, porque el viernes pasado se tuvo incluso la muerte de un menor de edad que fue arrastrado por las lluvias derivado de esta depresión, como depresión tropical que entró a Ágata, y bueno, pues lamentablemente cobró la vida de un menor aquí en Tuxtla Gutiérrez, Pepe. Muchas gracias, Lisette Cuello, por la información. También quedamos al pendiente si estás de acuerdo. Claro que sí, Pepe. Muy buenas tardes. Gracias. También hay alerta en el estado de Quintana Roo. Stephanie Almaraz de Fórmula QR. Adelante, Stephanie. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y así es, bueno, desde ayer domingo en Quintana Roo se mantienen lluvias fuertes, esto derivado de los remanentes a causa de este huracán Ágata que impactó en Oaxaca. Prácticamente toda la mañana se han reportado fuertes vientos y lluvias, al menos en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Ante esta situación se implementó el operativo Tormenta por parte de las autoridades, esto con la finalidad de apoyar a la ciudadanía y conductores, ya que hay muchas calles que también se mantuvieron inundadas. Hubo varios accidentes automovilísticos sin ninguna vida que lamentar y bueno, también algunos encharcamientos. Incluso circularon algunos videos donde un delfinario en Isla Mujeres tuvieron que resguardar a los visitantes ante los fuertes vientos. Te comento que también aquí en Quintana Roo hay un pronóstico de una formación de una extensa zona de inestabilidad, la cual incrementó 40% su índice de probabilidad para su desarrollo ciclónico en 5 días y bueno, también ya se instaló el comité de huracanes en Quintana Roo ante la temporada que inicia en esta zona el 1 de junio. Esta es la información hasta el momento. Completísima, Stephanie, también pendientes. Buena tarde. Y también, por supuesto, está el ingeniero Alberto Hernández Unzón, con quien vamos a celebrar el triunfo del Atlas, pero primero lo importante, si estás de acuerdo, Alberto Hernández Unzón, tú tienes el mapa, digamos, la visión meteorológica de la situación que está generando este huracán que afortunadamente se preveía que pegara con grado 3 de intensidad. Estamos hablando de grado 2, según nos acaba de decir el gobernador. Pegó en la zona de Huatulco, Puerto Ángel, allá en Puerto Escondido, allá en Oaxaca, en Huatulco. Adelante, Alberto Hernández Unzón. Claro que sí, Pepe, es que está llegando por dos sistemas. Uno, todo lo que es el huracán Ágata, desde la parte del Golfo de Tehuantepec, ya está entrando a tierra. Prácticamente en la imagen de satélite se observa todo el núcleo central denso de este huracán, o sea, toda la parte principal, Pepe, de un núcleo compacto de más o menos unos 120 kilómetros de diámetro. Ya está prácticamente en tierra toda esta zona. Pero en las últimas imágenes de satélite, que están llegando, por cierto, cada minuto, es un rápido scan, están creciendo estas nubes y alcanzan topes de menos 70 a menos 80 grados centígrados. Esto quiere decir que se está fortaleciendo al interaccionar, al chocar contra la zona montañosa de Oaxaca. Se espera que para las próximas horas, en la noche básicamente, las lluvias serán muy intensas, en el orden de 250 a 500 litros por metro cuadrado. En esta zona se esperan algunos derrumbes y deslizamientos. Pero por otro lado está llegando todo lo que es el semicírculo oriental, el más peligroso, hacia Chiapas, Tabasco, el sur de Veracruz y Guerrero, también una sección de este huracán. Por otro lado, Pepe, como acaba de comentar la corresponsal en Quintana Roo, está llegando una zona de inestabilidad debido al fuerte flujo del viento del sureste, y esto va a ser un sistema muy complejo de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, porque por un lado está llegando el ciclón tropical y por el otro lado se está conjugando con la humedad del Caribe. Esto hace prever de que este temporal va a persistir prácticamente toda esta semana, Pepe. Estaremos muy atentos y pendientes, desde luego, de lo que puedas agregar. Si gustas, permítenos un momento, iremos a una pausa. Después regresamos, si quieres, a celebrar contigo tu pronóstico, que una vez más, claro, no le atinaste al marcador, pero sí le atinaste al triunfador. Pero ya comentaremos. Sí, puede ser certero. Ay, además, bueno, si quieres déjame ir a corte y regresamos contigo a hablar de todo esto y también otras noticias importantes en pocas palabras. En un momento estamos de regreso. Gracias. Debido a la emergencia provocada por el huracán Ágata, hemos dividido nuestro resumen en dos espacios, dos partes.
Vamos con notas importantes del día. En pocas palabras, José Luis Arévalo. Adelante, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pepe, detienen a 4 sicarios del Cártel del Pacífico por retener a los periodistas. 25 vehículos incendiados, el saldo de una carambola en Tabasco. Choca un camión con 3 autos en Ciudad de México, hay 21 heridos. Reportan 8 detenidos por homicidio de Sandra Elizabeth ocurrido hace un mes en Puebla. López Obrador espera una respuesta de Biden sobre la Cumbre de las Américas. Falta de médicos es por inseguridad, así reconoce López Obrador, culpa a las pasadas administraciones. Y Colombia va por una segunda vuelta para elegir presidente. Numeritos financieros con Beto León. El peso sigue imparable frente al dólar. Este lunes registró su 8ª sesión consecutiva en terreno positivo. La apreciación de hoy es de 0.35%, esto es 6.93 centavos, para concluir sesión en 19 pesos con 53 centavos por cada billete verde. Todo esto consecuencia de que disminuyó la especulación sobre 2 posibles incrementos a la tasa de interés de 50 puntos base por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Bolsa Mexicana de Valores inicia semana en terreno negativo, pierde 0.57%. El principal indicador cierra en 52.162.08 puntos. La bolsa rompe racha de 3 jornadas de ganancias consecutivas. Y la recaudación de impuestos de enero a abril de este año dejó al erario público 1.456.000 millones de pesos. Esto es un aumento del 4.5% en relación al mismo periodo del año pasado, según reporta la Secretaría de Hacienda. Los factores del incremento en la recaudación tributaria fueron el ISR y la recaudación de impuestos en importaciones. Los numeritos financieros con Beto León. Muchas gracias, Beto. Un juez otorga suspensión definitiva contra el tramo 5 del Tren Maya. Es el juez primero de distrito en el estado de Yucatán. Juan Antonio Jiménez, tú tienes los detalles de esta información. Adelante, buena tarde. Gracias, Pepe. Como bien lo señalas, el juez primero de distrito en el estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, le concedió la suspensión definitiva a habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya. El juez federal otorgó la medida cautelar debido a que existe el riesgo de una afectación al medio ambiente, además de que las autoridades no presentaron la manifestación de impacto ambiental. El impartidor de justicia ordenó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo suspender o paralizar cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo 5 del Tren Maya con trazo de Playa del Carmen rumbo a Tulum. En su escrito, los quejosos dijeron ser un grupo de buzos profesionales y tener conocimiento que se modificó de última hora el tramo original del tramo 5 del tren. Mencionaron que ello es el resultado de una falta de planeación, conocimiento, precaución y estudios relacionados con el suelo que impera en la zona, así como la falta de estudios de impacto ambiental. Agregaron que conforme al trazo preliminar, el proyecto atravesaría ríos subterráneos, ya que va de norte a sur y estos ríos corren de oeste a este. Igualmente indicaron que hay una deforestación que se inició en Playa del Carmen, Río Secreto, Acumal y Tulum, sin los estudios sobre el tipo de suelo, sin rescate de fauna y flora y sin las manifestaciones de impacto ambiental. Pepe, el reporte. Esto quiere decir, entre otras cosas, que la tala de selva virgen para abrirle paso a la vía del tramo 5 del Tren Maya va a seguir detenida hasta que avanza este proceso. El juez ha ordenado la suspensión definitiva de las obras del ferrocarril. Concretamente estamos hablando de Playa del Carmen, entre Playa del Carmen y Tulum, hasta que se resuelva el juicio, lo que podría tardar meses o incluso años. Ahora, está difícil porque el presidente de la República prometió la construcción de 1.500 kilómetros de ferrocarril que integran la red completa del Tren Maya, pues hacia finales del año 2023. Pero si hay este juicio en este momento, vamos a ver cómo se puede resolver, porque un trámite de esta naturaleza tardaría meses o incluso años. Vamos a estar atentos. Gracias, Juan Antonio Jiménez, por la información. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hablaremos más adelante con los demandantes, los que lograron finalmente que el juez les diera la razón, porque no existe un dictamen de impacto ambiental
y ganaron en este momento quienes tratan de evitar que se construya esta vía. Vaya problema, vamos a esperar que resuelven también quienes están detrás de la construcción de este tren, que es una obra considerada de seguridad del Estado mexicano. Los contratos se mantienen, por supuesto, en sigilo absoluto, prácticamente en secreto. Las designaciones son sin necesidad de concursar por medio de licitaciones, sino van directamente. En fin, hay una serie de irregularidades, pero en este momento lo importante es que ese tramo, dice el juez, no puede seguirse construyendo, punto, hasta que se resuelva el juicio. Importante fue este fin de semana la presencia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill Biden, justamente en Uvalde, en Texas, donde el presidente acudió para ofrecer consuelo a los familiares de las víctimas mortales del tiroteo, el tiroteo más sangriento en los últimos 10 años ocurrido en los Estados Unidos, con la muerte de 22 personas, de 21 personas, 19 niños de entre 10, 11 años de edad y dos maestras. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Biden en esta visita a Uvalde, en Texas? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill visitaron este domingo la localidad de Uvalde, en Texas, una localidad traumatizada tras el brutal asesinato el martes pasado de 19 niños y 2 maestras en un colegio por parte de un joven de 18 años armado con un fusil de asalto. Los Biden pasearon durante varios minutos ante el memorial dedicado a las víctimas, donde leyeron detenidamente los nombres de los fallecidos y acariciaron algunas de sus fotografías. También depositaron un ramo de flores. Después, los Biden asistieron a una misa en honor a los fallecidos. A la salida, algunas personas gritaron al mandatario: haga algo, a lo que él respondió: lo haremos. Posteriormente se reunió a puerta cerrada con los supervivientes del tiroteo y familiares de las víctimas. Noticias sin duda de alto impacto en la Unión Americana. No se reponen todavía del dolor. Todos los funerales van a concluir hasta el día de mañana. Es lo que está programado para darle sepultura a las víctimas. Bueno, estará usted enterado, el presidente de la República este fin de semana estuvo en los estados de Sinaloa, el sur del estado de Chihuahua también. Estuvo en la zona del llamado Triángulo Dorado, que él no quiere que se le llame así. Es un triángulo donde colindan Sinaloa, el sur de Chihuahua y el estado de Durango, famoso porque es un área, una zona en donde ha operado impunemente el cártel del Pacífico o cártel de Sinaloa, el cártel fundado por Ismael El Mayo Zambada, Esparragosa el Azul, Don Neto Fonseca, Ernesto Fonseca, operado también por el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, en fin, y ahora regenteado, comandado por sus herederos. Bueno, el presidente fue a esa zona, estuvo cerca de Badiraguato, en fin, y a unos 30 kilómetros de Badiraguato, que es el municipio donde está el rancho La Tuna, donde nació, por supuesto, el Chapo Guzmán. Hubo unos 10 hombres, 10 sujetos ataviados con uniformes militares, fornituras, armamento, equipo táctico, que de pronto estaban reteniendo, o más bien retuvieron, a la caravana de periodistas que siguieron la gira del presidente. El presidente en esos momentos volaba en un helicóptero, no andaba por tierra. Los que andaban por tierra, los periodistas, fueron retenidos e interrogados por esos comandos. Se armó un escándalo que para qué le cuento. Le preguntaron al presidente cuando lo vieron en Guadalupe Calvo: oiga, ¿qué opina? Fíjese usted lo que nos acaba de pasar. Dice: no pasó nada. Es más, yo creo que hasta es mentira. Ya el presidente luego lo trató de componer esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional, diciendo: bueno, pues mire, hay que ver las cosas como son. En realidad no pasó nada, no pasa nada, es gente que está cuidando sus territorios. En fin, así justificó el presidente esta realidad francamente incómoda. Hoy arremetió en la mañanera, le digo, contra sus opositores, sobre todo en los medios de comunicación,
y contra el expresidente Felipe Calderón, a quien acusó de montar un escándalo por el retén de los hombres armados que detuvo al grupo de periodistas que seguían su gira por el estado de Sinaloa. Y ante las críticas por la presencia del retén de hombres armados, el mandatario acusó a Calderón de haber permitido que hubiera masacres, pero los más cretinos conservadores piensan que es lo mismo. No somos iguales, dijo el presidente por la mañana. Lo veo desde luego en los medios, ¿no? Vamos a hacer una gira allá a Chihuahua y a Sinaloa. Fuimos y un escándalo, ¿no? Por un retén. Esa era la nota principal. Y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia. Pues no, tuve que decir que yo no era Calderón. Esto dijo por la mañana el presidente, minimizando esta realidad incómoda que en un principio había negado, diciendo, pues yo no creo ni siquiera que sea verdad, cuando ya le demostraron con videos y con testimonios que así ocurrieron las cosas, él simplemente lo minimizó. Por cierto, y en relación con este hecho, fueron detenidas, hoy se informa, fueron detenidos 4 de los 10 sicarios del cártel del Pacífico, del cártel de Sinaloa, que retuvieron a los periodistas. Juan Pablo Pérez, tú estás de Fórmula Sinaloa, tú tienes esta información, adelante. Correcto, Pepe, buena tarde. Como bien narras, hoy el gobierno estatal confirmó la detención de 4 personas, quienes estaban plantados ahí en la carretera Badiraguato, rumbo a Chihuahua, justo en el poblado de Bacacoragua. 4 de los 10 sujetos que aparecen en el video fuertemente armados fueron detenidos, también 2 vehículos confiscados, los 2 con reporte de robo, además del decomiso de equipo táctico y de armas. Dicho por el gobernador Rubén Rocha Moya, Pepe, al igual que el presidente López Obrador, se minimizó lo que ocurrió el pasado viernes en esta carretera sinaloense, asegurando que no porque haya un retén ahí instalado quiere decir que la delincuencia organizada tenga tomadas todas las carreteras de Sinaloa. Lo que sí es una realidad, Pepe, conocido por las y los sinaloenses, es que la delincuencia organizada vigila incluso la propia zona urbana del estado. ¿En dónde y cómo? Los halcones, los punteros, que cada vez son más evidentes, y en la zona rural y en la zona serrana, los retenes y la vigilancia, ya lo vimos en las imágenes, Pepe, pues son por demás evidentes. Pepe. Pues te agradezco la información. Hoy no quedó de otra que actuar en consecuencia de los 10 hombres que estamos viendo las imágenes. Estaban uniformados como si fueran militares, chalecos antibalas, llevaban los famosos ponchallantas, llevaban armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, fusiles de asalto AK-47, en fin, cascos, y estos eran integrantes del cártel Jalisco, del cártel de Sinaloa, del cártel del Pacífico, como le llaman ahora, pero sí estaban en vehículos que no eran precisamente vehículos militares. Pues ahí quedó en evidencia, pues, que sí están vigilando los caminos, y por eso los reclamos al presidente de la República, que hoy minimizó. Ya lo comentaremos más adelante. Gracias, Juan Pablo. Buena tarde, Pepe. Buena tarde, Juan Pablo Pérez. Rafael Cardona, el cristalazo, bien vale la pena echar un vistazo a través de él a este hecho que no es un asunto, desde luego, menor. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Me da mucho gusto saludarte a ti, saludarlos a todos en este principio de semana. Pues mira, Pepe, hay algo dentro de toda la información que tú acabas de proporcionar que a mí no me termina de encajar, de cuadrar. Y es que yo no entiendo por qué detuvieron a las personas, o a una parte del grupo de las personas que detuvieron y retuvieron a los periodistas que cubrían la información presidencial en esta gira por la zona del Triángulo de la Virtud. Yo no sé por qué pueden detener a alguien si no estaban haciendo nada. Sí, según el dicho presidencial, esto pues no es para tanto, no pasó nada. Estas personas son simplemente pues buenos custodios de las tierras comunales y posiblemente de las tierras ejidales. Ya por decreto presidencial del viernes pasado se les debe considerar
gente laboriosa, gente de bien. Y entonces a la gente de bien la detienen porque unos cuantos chismosos se quejan de que los detuvieron pues, para saber si no tenían armas. Entonces yo creo que esto es no entender el establecimiento de los nuevos usos y las nuevas costumbres en este país. Yo creo que no es nuevo, Pepe, que estas personas que forman guardias comunitarias o policías civiles en las zonas de difícil acceso en la República Mexicana tengan la comprensión de este gobierno. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Todos recordamos que la policía de Guerrero, las policías comunitarias de Guerrero, pues tienen hasta un escaño en el Senado de la República. Ahí está sentada legislando por el bien de la nación y el futuro de la patria la señora Nestora Salgado, que en su tiempo hacía lo mismo que estos buenos ciudadanos hicieron allá cerca de Badiraguato, y con el complemento de que ella pues también exigía cuotas para mantener viva a la policía y para comprar pertrechos y armas y municiones y para establecer una zona, un territorio libre que no iba a ser el primero que hay en este país, porque en este país hay zonas de Michoacán en donde pues afortunadamente el Estado no tiene ni voz ni voto. ¿Cuánto tiempo se tardaron en entrar a Aguililla? Primero entró el nuncio papal, que pudiera entrar la Policía Federal o la Guardia Nacional, o como le quieras llamar a los uniformados cuya misión es poner el orden. Entonces, pues no tenemos por qué hacer caso de estas cosas, Pepe, y yo pido vehementemente que estas personas detenidas las suelten, porque se trata de personas laboriosas, de personas de bien, de personas virtuosas, y lo digo porque lo dijo el señor presidente, y el señor presidente tiene pues casi fe pública. Y también suscribo su iniciativa de que ya no se le llame el triángulo dorado, sino el triángulo virtuoso, en contra de tanto círculo vicioso que a veces padecemos. Y en esas condiciones también propongo que se le mande una carta de rechazo a las opiniones del Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos, que nos ha dicho que la tercera parte del territorio nacional es ajena al control del Estado, porque el Estado debe controlar el territorio, esa es una de sus funciones. Para eso tenemos un ejército, para preservar la integridad y la soberanía del territorio de este país, no nada más de amenazas externas, sino también de amenazas internas. Entonces, estos señores del Comando Norte que dicen que la tercera parte ya está en manos de otras soberanías más allá de la soberanía del Estado, están equivocados. No debemos hacerles caso, debemos protestar como mexicanos que queremos a nuestra patria en manos de quien tenga el valor para defenderla, como han hecho estas guardias comunitarias, estas policías ciudadanas y estos retenes bienhechores, que pues además ya porque alguien trae una credencial de periodista ya no va a detenerse en el retén. No, señor, los retenes son la salvaguarda de la soberanía nacional, y eso es lo que nos ha enseñado en buena hora el señor presidente de la República. Rafael Cardona, buena tarde. Gracias. Gracias, que estés bien. Seguramente al presidente no le importa que al mismo tiempo crezca la sospecha de que la ausencia de seguridad en esa zona, que es epicentro de operaciones, de uno de los epicentros nacionales de las operaciones irregulares generadas por el crimen organizado, es el famoso Triángulo Dorado, o como el presidente le quiera llamar, no le importa que la gente perciba pues que existe algún tipo de pacto, ¿no? Pacto de impunidad con este cártel para que puedan operar en calidad de intocables, dándole mayor peso a los derechos de los delincuentes y volviendo más ligeros los derechos del resto, de los de a pie. Vamos a una pausa, vamos a comentar también con Carlos Marín sobre todo esto, pero antes, José Luis Arévalo.
Muchas gracias, Pepe. Los restos de un avión que se encontraba desaparecido, esto desde el domingo en las montañas de Nepal, fueron localizados el día de hoy. Así lo informaron las autoridades, que confirmaron la muerte de 21 de las 22 personas que iban a bordo. Equipos de rescate de Nepal recuperaron el lunes los cuerpos de las víctimas de un avión de pasajeros que se estrelló el domingo en el Himalaya con 22 personas a bordo. Los controladores aéreos perdieron el contacto con el avión, un Twin Otter de la compañía nepalí Tara Air, poco después de que despegara de Pokhara, en el oeste de Nepal, el domingo por la mañana. El avión se dirigía a Johnson, un popular destino de senderismo. Las autoridades indicaron que la aeronave sufrió un accidente a 4.400 metros de altura, en la zona de Sanosware. Añadieron que la principal hipótesis es que habría colisionado con una gran roca en la colina. A bordo del avión viajaban una familia india de 4 integrantes, 2 alemanes y varios nepalíes, entre los cuales niños. Tara Air es una filial de Yeti Airlines, una compañía aérea nacional de propiedad privada que vuela a destinos remotos de Nepal. Vamos a echar un vistazo a lo que está sucediendo a raíz de la invasión rusa en territorio de Ucrania. Ya son 96 días de esta guerra. 5 personas murieron y 16 quedaron heridas. Esto como resultado de un ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas contra el centro de la ciudad de Donetsk. Esto es lo que se informa desde allá. 3 proyectiles impactaron 3 escuelas. Donetsk vuelve a sufrir los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta vez se trata de numerosos daños a la infraestructura civil. Hay varias escuelas que vieron estos impactos. Se trata de armas pesadas que, como pueden ver, han causado estas impactantes destrucciones. Aquí hay una de las escuelas impactadas por los proyectiles. Pues se trata de varios muertos, de más de 20 heridos por este nuevo ataque. Y lo que más sorprende es que estamos en pleno centro de Donetsk, donde no suelen pasar estos ataques. En tanto, también se informa que las fuerzas rusas entraron este lunes en la ciudad de Severodonetsk, la población más importante de la provincia de Luhansk. Todo esto queda al este, en la cuenca del Donbass, de lo cual se quiere apropiar la fuerza rusa comandada por Moscú. Esto es parte de lo importante. Rusia sigue ganando terreno en la región del Donbass y tras tomar el control de Limán, las tropas de Putin se acercan a la ciudad de Kramatorsk, a 40 kilómetros al sur. Severodonetsk, capital administrativa de Lugansk, es ahora el principal objetivo de Rusia, según Kiev, que sigue pidiendo más armas para repeler los ataques. El presidente Zelensky visitó la línea del frente en Kharkov, donde anunció que el jefe de seguridad de la ciudad será objeto de una investigación. Me di cuenta y despedí al jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania de la región porque no trabajó en la defensa de la ciudad desde los primeros días de la guerra, sino que pensó solo en sí mismo. ¿Por qué motivos? Los agentes de la ley lo descubrirán. Y en esa misma zona, hoy el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lamentó la muerte de un periodista de 32 años, de un periodista francés. Murió víctima de un bombardeo. Un periodista francés murió el lunes en Ucrania en un bombardeo ruso cuando cubría una operación de evacuación de civiles cerca de Severodonetsk. Eso anunciaron las autoridades francesas, que pidieron una investigación transparente. Este día está lamentablemente enlutado por esta tragedia. Esta tragedia que es de hecho un crimen porque un convoy de evacuación fue atacado y un periodista que estaba haciendo su trabajo fue asesinado. Frédéric Leclerc-Kimov, de 32 años, trabajaba como camarógrafo para la cadena BFM TV. Se trataba de su segunda misión en Ucrania y trabajaba desde hace 6 años para este canal. Fue lo informado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Mientras tanto, están muy preocupados los países nórdicos debido a que la empresa neerlandesa de gas, Gasterra, ha anunciado que Rusia le va a cortar el suministro de gas a partir de mañana. Por otra parte, los 27 integrantes de la Unión Europea
están reunidos hoy y mañana para celebrar un Consejo Europeo extraordinario y encontrar un acuerdo para un embargo parcial del petróleo ruso. La Unión Europea busca restablecer la armonía que hasta ahora había caracterizado al bloque, pero que se ha visto resquebrajada a partir de las sanciones propuestas contra Rusia. Y lo hace a través de una cumbre extraordinaria de 2 días en la que los jefes de Estado de los 27 países miembros deberán acordar los siguientes pasos para mostrar su apoyo al gobierno de Ucrania frente a la agresión de las fuerzas del presidente Vladimir Putin. A su llegada a la sede del Consejo en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo alusión al sexto paquete de sanciones contra Rusia, y es que pese a que fue presentado semanas atrás, los miembros del bloque europeo todavía no han logrado la unanimidad necesaria para aplicar las medidas. Todavía tenemos un tema que aún está abierto y es el sexto paquete de sanciones. Hemos estado trabajando muy duro y con éxito con 5 paquetes de sanciones. Nunca ha sido fácil. Es lo mismo ahora con el sexto paquete. Mis expectativas de que se resolverá en las próximas 48 horas son bajas, pero confío en que después habrá una posibilidad. A grandes rasgos es la información relevante, importante, ocurrida en las últimas horas de este lunes allá en la zona de conflicto por la invasión rusa en Ucrania. En un momento tendremos más notas, pero antes, José Luis Arévalo. Hubo elecciones en Colombia el día de ayer domingo, están tratando de elegir a su siguiente presidente. Bueno, pues se van a una segunda vuelta electoral. Aquí los detalles. Colombia vivió una jornada electoral con relativa normalidad en temas de orden público y con cerca de 21 millones de colombianos que asistieron a las urnas, el candidato de izquierda Gustavo Petro y el empresario de centroderecha Rodolfo Hernández alcanzaron la mayoría para disputar el 19 de junio la presidencia de la República en segunda vuelta. Gustavo Petro, quien logró algo más de 8.500.000 votos, dijo que Colombia votó por el cambio. Un cambio constructivo, un cambio que nos permita una era nueva, mucho más próspera, de mucho más bienestar, de mucha más capacidad, tanto para el pueblo como para la nación Colombia. Por su parte, el ingeniero Rodolfo Hernández, con más de 5.900.000 votos, señaló que su segundo lugar es un fuerte golpe contra la corrupción y la politiquería. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdieron las gavillas que creerían que serían gobierno eternamente. Hoy ganó Colombia. Por su parte, el registrador nacional Alexander Vega, quien fue fuertemente criticado por las presuntas irregularidades en las pasadas elecciones para el Congreso, señaló que los resultados en la primera vuelta presidencial fueron transparentes. Los resultados del preconteo han sido verificados y lo importante es que la información ha sido dada al país de manera contundente y clara. Nos preparamos ya para una segunda vuelta presidencial. El candidato de derecha, Federico Gutiérrez, quien en las encuestas estaba en segundo lugar después de Petro, alcanzó el tercer puesto y de inmediato anunció su respaldo al ingeniero Rodolfo Hernández para la segunda vuelta presidencial. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. En un momento estaremos en contacto con Juan Antonio Jiménez. Está contestando Fonatur que esta suspensión definitiva para la construcción del tramo 5 del Tren Maya pues está por verse. Dice Fonatur que el gobierno, es decir, que esta suspensión no es definitiva. Le vamos a comentar en un momento más, pero ya está listo el periodista Carlos Marín. Los demonios andan sueltos y en una caravana de reporteros que cubrían la gira del presidente el fin de semana, pues donde que fueron detenidos. Ya hablamos de esto con Rafael Cardona. Ahora queremos enfocarlo a través de Carlos Marín. Los demonios se soltaron porque resulta que los retenedores pues son gente buena, dijo el presidente. No son malos, son gente que está cuidando su región, y los medios que hicimos ruido y eco de lo sucedido somos unos escandalosos, unos hipócritas de doble cara, en fin. Carlos, ¿cómo la ves? Creo que bien vale la pena meter el dedo en esa llaga, ¿no? Mira, Pepe, desde luego que sí. La actitud del presidente frente a este tipo de acontecimientos realmente preocupa, porque quiere decir que no tiene idea clara de lo que es su responsabilidad. Él juró
respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes. Y legalmente, él no está, como ya dijo antes, para cuidar, según señaló, a las Fuerzas Armadas y a los integrantes de bandas delincuenciales. Está para asegurarse de que a los delincuentes los cuiden los custodios en las cárceles. Y pues realmente apanica que, según sus palabras, ve como cosa natural, como que es lógico que llueva o que el mar tenga agua, esto de la retentitis en el país, porque como bien recordó Cardona, yo lo publiqué hoy en Milenio, pues cada vez es más firme la afirmación del comandante del alto mando de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que dice que 1/3 del territorio mexicano está controlado por las bandas delincuenciales. Pero el presidente lo ve tan natural que le puede, según dijo el viernes, que al dichoso Triángulo Dorado, donde se cultivaba la marihuana golden, que le puede mucho que se nombre así y quiere que se llame Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora. Bueno, podría llamarse también el Triángulo de la Muerte, porque ahí siembran amapola y ya sabemos las consecuencias que la cocaína puede traer en los adictos. Y no se diga el demás comercio de estupefacientes y los químicos, las metanfetaminas y la nueva esta, que tú debes tener más en mente el nombre, el fentanol, o ¿cómo se llama? Fentanilo. El fentanilo, que asesina, mata a los consumidores. Bueno. Peor que la cocaína, peor que la heroína incluso. Peor que la heroína. Mucho más potente la heroína, sí. Pero dicen que peor, 100 veces peor, si no es que más que la cocaína, la heroína y la morfina. Bueno, el asunto que me llama mucho la atención, el presidente va de Culiacán en helicóptero a esa localidad de Chihuahua, ¿cómo se llama? Calvo. Guadalupe y Calvo. Guadalupe y Calvo. Va en helicóptero. Sobrevuela, según informaron, las obras en unas carreteras en ese punto donde convergen Chihuahua, Durango y Sinaloa. Y la comitiva que cubre sus actividades, 4 camionetas con reporteros locales, reporteros de la Fuente Presidencial, de Comunicación Social del gobierno de Sinaloa, y entiendo que una de Televisa, es retenida por personas, como ya sabemos, cuando menos paramilitares. Y el presidente dice, pues que es común. Bueno, ya a él le sucedió, no sé si recuerde la audiencia en campaña, que en alguna localidad del sureste retuvieron su vehículo y lo extorsionaron. Pobladores que se dedican pues a cruzar troncos en los caminos para atracar a los viajeros. Bueno, él lo ve natural. No entiendo entonces que ahora digan que ya detuvieron a 4 de la decena de hombres armados que retuvieron por un rato, bueno, entiendo que menos de 5 minutos, a los periodistas. Pero se supone que en el país hay libre tránsito. Y luego que el presidente diga que se exagera el asunto, que se hizo escándalo, no, pues el periodismo tiene como principal factor de interés público el conflicto. No es nota que me muerda un perro, la nota es si yo muerdo al perro. Lo lógico es que las carreteras de México estuvieran siendo vigiladas por las fuerzas que correspondan. Bueno, hay 124,000 casi efectivos militares, marinos armados, ejército y guardias nacionales, en lo que le llaman estrategia de seguridad del gobierno federal. Ni uno solo estuvo en el punto donde pasaba una comitiva que formaba parte de la comitiva del presidente de México.
Y luego además, para acabarla de moral, le echa la culpa a Calderón. ¿Qué tiene que ver Calderón en esto? Y yo creo que lo que está haciendo es exhibir una ignorancia, no solamente de lo que son sus responsabilidades, sino desde luego del periodismo. Gracias, Carlos. Gracias por el comentario. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Buenas noches. Los demonios, le digo, andan sueltos. Estamos contigo, Juan Antonio Jiménez, también. A ver, explícanos. Le conceden un amparo a Pío López Obrador, hijo del presidente de la República. ¿De qué se trata? Adelante, buenas tardes. Gracias, Pepe. El juez séptimo de Distrito de Amparo en materia penal, Julio Veredín Sena Velázquez, le concedió el amparo a Pío López Obrador, en el que le ordena a la Fiscalía General de la República determinar en un plazo de 60 días naturales si existen elementos para continuar con la investigación que se inició en su contra luego de la difusión de los videos en los que fue exhibido recibiendo dinero por parte de David León. En su sentencia, el juez de distrito explicó que de no existir diligencias o pruebas pendientes por practicar el agente del Ministerio Público de la Federación, bueno, pues deberá de determinar si ejerce o no la acción penal. En caso de existir actos de investigación pendientes, la FGR tiene que explicar cuáles son necesarios para integrar y perfeccionar la carpeta de investigación y ordenar su realización. Sena Velázquez justificó su determinación al argumentar que el tiempo transcurrido afecta a la esfera jurídica del hermano del presidente López Obrador, ya que la omisión de la Fiscalía deja en total incertidumbre respecto del derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia pronta y expedita, siendo que en un Estado de Derecho no puede admitirse que la autoridad aplace indefinidamente la resolución procedente por falta de actuaciones. Y es que precisamente lo que es la Fiscalía encargada de llevar este caso, la especialidad en materia de delitos electorales, tiene más de un año que no ha dicho absolutamente nada en torno a las investigaciones que se le siguen al hermano del presidente. Pío López Obrador acusó a la FGR de incurrir ante esta situación en dilación, violando con ello los artículos 17 y 21 de la Constitución, toda vez que el Ministerio Público ha realizado diversas diligencias, mismas que fueron practicadas desde el 2020, pero al año siguiente ya no se continuó con esta investigación. Pepe, el reporte. Sí, a ver, Juan Antonio, primero fe de ratas para mí. Dije el hijo de López Obrador. No, tú me corregiste con toda razón, es el hermano, Pío López Obrador. Bueno, se me fue ese prietito en el arroz. Pero ya que estás en la línea, a ver, ¿cómo está el asunto del tramo del Tren Maya? Hace un rato dijimos que el juez otorgó suspensión definitiva contra el tramo 5 del Tren Maya y ahora el Fondo de Fomento al Turismo, el Fonatur, dice que esta suspensión judicial sobre la obra del Tren Maya en el tramo 5 es definitiva únicamente hasta que se resuelva de fondo la manifestación de impacto ambiental. Y también informa Fonatur que la manifestación de impacto ambiental del Tren Maya está en trámite ante la Secretaría del Medio Ambiente. Entonces dice el Fondo Nacional del Turismo, el Fonatur, que es un sólido documento que contempla posibles impactos, pero que también prevé abundantes acciones de mitigación en favor del medio ambiente. Habrá que esperar todo esto, llevarlo al juicio y que nuevamente el impartidor de la justicia determine pues si es definitiva o no es definitiva la sanción. Fonatur dijo que hay suficientes elementos para que la manifestación de impacto ambiental sobre ese tramo 5 sea autorizada, lo cual en su momento permitirá superar la suspensión definitiva otorgada por el juez primero de Yucatán. Creo que ya queda claro. Lo que no queda claro es lo que pasó en Veracruz contra el aborto y los derechos homosexuales. Invalidó la Corte normas allá en Veracruz. ¿Tú tienes el dato? Así es, Pepe. En este caso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las disposiciones del Código Civil de Veracruz que excluían del régimen del matrimonio a las parejas del mismo sexo, así como una disposición que impedía sentar en el acta de nacimiento al progenitor que haya estado casado al sobrevenir el nacimiento o en la época de la concepción. Estas acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversas disposiciones del Código Civil que fue reformado el 10 de junio del 2020. En el primer término invalidó el artículo 47 en la porción que establece su madre o padre, pues aunque dicha disposición se refiere a cómo se deberá de nombrar a los hijos nacidos de matrimonio y no a la definición de matrimonio como tal. En ella se reafirmaba la exigencia de que el matrimonio debe de ser celebrado únicamente entre hombre
y mujer, excluyendo a las parejas homosexuales. En otra orden de ideas, el Tribunal del Pleno declaró la invalidez del artículo 687, en el que prohibía sentar en el acta el nombre del progenitor, ya fuera hombre o mujer, que en la época de la concepción o el momento del nacimiento hubiera estado casado con otra persona. Esto al considerar que con base en el interés superior de la infancia resultaba violatorio de los derechos de identidad al privar a los pequeños de su derecho al nombre, a la identidad biológica y a lo que se deriva la afiliación. Y como parte de los efectos, el Pleno determinó invalidar por extensión el artículo 75 en la porción normativa que se indicaba a un solo hombre y a una sola mujer por encontrarse estrechamente relacionada con las porciones normativas impugnadas y declaradas invalidadas en este aspecto, además de que señaló que la interpretación y aplicación de las porciones normativas están precisamente, Pepe, tomando en cuenta a la pareja hombre y mujer, y en torno al aborto precisamente se lleva a la misma situación, Pepe, en la misma que ya se había dicho por parte del Pleno de la Suprema Corte, que todo puede ir adelante con lo que es este tema tan controversial, Pepe. Sin duda, controversial y lo que sigue. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias y muy buenas noches. El huracán Ágata regresa a ser categoría 1. ¿Qué más tienes, José Luis Arévalo? Este fin de semana se registró el primer caso de viruela del mono en nuestro país. Así lo anunció el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Dice que está controlada la enfermedad. Pero la Organización Mundial de la Salud ve improbable que la viruela del mono pase a ser una pandemia. Y la Organización Mundial de la Salud asegura que la viruela del mono muestra un riesgo moderado para la salud pública en general a nivel mundial. Dicha información se ha hecho saber tras confirmarse varios casos en países donde la enfermedad no suele presentarse. La OMS afirma que la aparición repentina de dicha enfermedad en naciones no endémicas sugiere una transmisión no detectada durante algún tiempo y eventos amplificadores recientes. Dicho organismo también espera que se detecten más casos a medida que se expande la vigilancia. Hasta el 26 de mayo se han detectado más de 250 casos confirmados en 23 países donde el virus no es endémico. No se han registrado muertes hasta el momento. José Antonio Crespo no podía pasar de noche y por encima de todo lo que ha derivado en crónicas, críticas, en fin, a los dichos exhibidos en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI, quien tuvo expresiones verdaderamente ya no de carretonero, hombre. Un carretonero es bien hablado, de delincuente. Salvo tu mejor opinión, doctor Crespo, un saludo muy cordial como siempre. Gracias por estar con nosotros en este tu espacio también. Bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Sí, pues fíjate que esto de Alito no es solamente su lenguaje y sus malas expresiones, es también que se le está denunciando que ha habido malos manejos de dinero, lo cual no sería raro en el caso de gobernadores casi de cualquier partido, pero en particular del PRI. Yo creo que esto de Alejandro Moreno, el presidente del PRI, contribuye, es un catalizador para la caída que hemos venido viendo del PRI. El PRI no pasó del tercer lugar en el 2018, perdió varias gubernaturas. El año pasado también perdió varias gubernaturas, todas las que estaban en disputa que gobernaba el PRI. Es muy probable que el domingo que viene también las candidaturas que siguen en manos del PRI se pierdan, y el año que viene el Estado de México y Coahuila también es muy probable que lo pierdan. El PRI va a llegar al 2024 sin ningún estado, Pepe. Es decir, una crisis que muchos consideran terminal. Yo también creo que va de caída el PRI. Y esto pues contribuye desde luego a que eso suceda, porque bueno, la imagen del presidente del PRI nuevamente manchada, quizá de corrupción, habrá que esperar a que salgan más elementos y pruebas. Laida Sansores dice que mañana nos va a aportar más grabaciones, más filtraciones acerca de Alejandro Moreno, que seguirán manchando su imagen. Pero no solamente es el PRI lo que está en juego aquí, que desde luego eso es muy importante, porque fue un partido hegemónico cerca de 70 años y va de caída y efectivamente creo que va en rumbo de desaparecer, sino que también se pone en juego la única posibilidad que tiene la oposición para ganar en el 2024, que no es una posibilidad automática, no es algo que se vaya a dar así de manera sencilla. Es muy difícil que se pongan de acuerdo para tener un solo candidato, pero esa sería la única probabilidad de ganarle a Morena. Pero con esto, con esta imagen negativa, con esta
denuncia que hay sobre Alejandro Moreno, se complica la coalición. Si él insiste en seguir ahí como presidente del PRI, no sé durante cuánto tiempo pueda lograrlo, pero él no parece que tenga la intención de renunciar voluntariamente a la presidencia de su partido para dejar que el partido siga buscando su sobrevivencia, que pueda coaligarse con la oposición, porque de lo contrario, si él se mantiene en la presidencia, no me imagino, por ejemplo, que el PAN, mucho menos Movimiento Ciudadano, quieran coaligarse con el PRI para el 2024, lo cual no solo dañaría al PRI, sino también a la propia coalición, porque entonces no habría ninguna posibilidad de presentar un candidato único. Creo yo que aquí con este golpeteo, el gobierno, a través de Laida Sansores, están buscando pegarle a dos pájaros en un mismo tiro. Lo que casi todo el mundo coincide, que es una venganza porque el PRI no quiso votar por la reforma eléctrica, que de alguna manera ya habían hablado, y le dijeron, si no votas por la reforma eléctrica, asumen las consecuencias. Estas son las consecuencias. Ya tenían el material para golpear a Alejandro Moreno. Pero al mismo tiempo le puede servir, Pepe, a Morena para deshacer u obstaculizar por lo menos la coalición opositora para el 2024. Si Alejandro Moreno sigue, digamos, aferrado a la posición de presidente del PRI, no va a haber posibilidad de que haya coalición, con lo cual se beneficia a Morena, Pepe. Eso es evidente. Tú hablas de golpeteo, yo hablaría de golpiza. ¿Habías visto una golpiza de esta envergadura? No sé por qué me vino a la mente la que le puso, le pusieron al Canelo Pérez ahora que andaba disputando su cuarto cinturón de mundial de peso superligero. Álvarez, sí. Sí, sin duda alguna, Pepe, es una golpiza de ese tipo. A Alejandro Moreno, desde luego, pero también derivado hacia una golpiza hacia el PRI, y también le puede pegar, como digo, Pepe, a la coalición. O sea, en realidad es una golpiza que responde, digamos, a varios de los intereses de Morena, en detrimento del PRI y de la oposición toda, Pepe. Muchas gracias. Gracias por tu comentario, como siempre, doctor Crespo. Es un gusto. Hasta luego, Pepe, que te vaya bien. Gracias. José Luis Arevalo, ¿tienes más? Se mantiene la alerta por el huracán Ágata en las costas de Oaxaca. Se degradó a categoría 1, pero sí vale la pena señalar que esta mañana se cancelaron 27 vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo a Oaxaca, justamente ante la llegada de Ágata. El aeropuerto señaló esto. Destinos Puerto Escondido y Huatulco, Oaxaca, fueron cancelados por las condiciones meteorológicas. Seguimos al pendiente de lo que pase en la costa del Pacífico mexicano. En un momento estaremos en contacto con Francisco Igartua Araiza. Él es director general de Expomoto Internacional Trade Show. Él está en la ciudad de Guadalajara. En un momento estaremos enseguida con él para conversar unos minutos, pero primero le informo, 25 vehículos fueron incendiados. Es el saldo de una carambola. No fue un acto delincuencial, no. Fue un desgraciado accidente ocurrido la mañana de este lunes en la carretera federal Coatzacoalcos rumbo al municipio de Cárdenas. El total, le digo, 25 vehículos incendiados. Fueron impactados por un tráiler a las afueras de la empresa Mexoil. Y de acuerdo con los reportes de las autoridades y testigos, uno de los neumáticos de las llantas de la unidad de carga del tráiler tuvo un percance. El conductor no pudo mantener el control del vehículo y se estrelló, provocándose el incendio del cual estoy dando a usted cuenta. También comento con usted, hablando de vehículos, que por lo menos 21 personas resultaron lesionadas en un accidente a un camión de transporte público, un autobús que se estrelló contra 3 vehículos en División del Norte, en la colonia Portales Norte, en la alcaldía Benito Juárez, también de la Ciudad de México. El accidente fue a las 9:30 de la mañana. Se vio involucrada esta unidad de transporte de la ruta 112. Hubo 21 personas lesionadas. Tenemos el contacto ya con Francisco Igartua Araiza, de Expomoto. Francisco, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación para que nos informes cómo va el asunto de la Expomoto ahora en Guadalajara. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Qué gusto saludarte nuevamente.
Pues mira, ahora ya andamos por otros rumbos. Aquí en la Perla Tapatía, con Expomoto, ya después de 22 años de llevarlo a cabo en World Trade Center de la Ciudad de México, tuvimos una invitación aquí en estos rumbos en un mercado pujante que está creciendo tremendamente en todo el Bajío, el occidente, pues prácticamente en todo el país, ¿no? Pero Guadalajara es una ciudad ideal para presentar esto por sus bellezas, su infraestructura y el recinto que tiene de talla mundial, que recibe grandes eventos. Entonces, esta vez andamos del 2, el próximo jueves ya, el 2 al 5, domingo 5, a partir de las 11 de la mañana abrimos las puertas con un excelente plano de exhibición y fomentando la cultura del motociclismo, ¿no? En todo este rumbo, Pepe. No te cansas de promover al motociclismo y ahora dices tú en todas partes, te la llevas a Guadalajara. ¿Cuáles novedades para todos los que nos escuchan en aquella zona al occidente nacional, hablamos del estado de Jalisco, que estén interesados, y alrededores, claro, que estén interesados en acudir al Expomoto? ¿Dónde va a ser? Es en Expo Guadalajara, un gran recinto, y nuestra fecha es muy interesante, Pepe, porque en noviembre se llevan a cabo muchos lanzamientos a nivel mundial, pero obviamente satisfacen primero el mercado europeo, el mercado asiático, que son muy grandes, y nos vienen llegando los productos aquí por mayo, junio, entonces es una fecha ideal para recibir lanzamientos que hacemos en noviembre allá en World Trade Center, ¿no? No solamente de motocicletas, sino de equipos, de cascos, de toda la tecnología que cada vez viene más fuerte, aplicada en los equipos de seguridad, que pugnamos en promover, ¿no? Sobre todo preponderar la seguridad. Y vamos a tener excelentes presentaciones de equipos, ¿no? Ya sean de botas, guantes, chamarras, cascos, y sobre todo el promover esa cultura que tanta falta nos hace, ¿no? De una convivencia con el automovilista, con el peatón, y porque la motocicleta la seguimos planteando, Pepe, como una solución en ciudades como esta, ¿no? Ahora en la pandemia... Pues sí, pero debe de haber un diálogo de los motociclistas con los automovilistas y viceversa, porque seguimos siendo un país con una cultura rupestre desde el punto de vista respeto al motociclista y al ciclista. Y se ponen en riesgo muchas vidas, no porque la moto sea peligrosa, una bicicleta lo es, unos patines, cualquier cosa es peligroso. El problema es que los que andamos en vehículo nos sentimos como en un tanque de guerra y somos agresivos al manejar con los ciclistas y con los motociclistas. Y además, pues hay que ver esta cuestión. Muchos motociclistas están siendo mal vistos, porque tú sabes que muchos crímenes se cometen hoy por hoy a bordo de motos y la gente les tiene miedo, les tiene coraje. Bueno, yo creo que hay que poner una balanza también en el tema de los sismos, cuando se ha necesitado el motociclista, cuando claro, el único vehículo que puede entrar a las zonas afectadas a meter paramédicos, sacar heridos, meter medicinas, es cuando el motociclista también está presente, ¿no? Yo creo que no hay que satanizarla, también hay delincuencia de peatones, de automovilistas. La motocicleta sí se usa a veces para eso, es por su eficiencia, realmente, porque evitas el tráfico, es una solución si la vemos desde el punto de vista positivo. Entonces así la planteamos, fue un nicho de trabajo para muchos que se quedaron sin trabajo en la pandemia, ¿no? Con eso el repartos metió a trabajar a mucha gente y permitió a los alimentos, a la industria de alimentos y bebidas a pagar sus nóminas, ¿no? De negocios que tenían la cortina abajo pudieron pagar la nómina gracias a la motocicleta. Entonces Expomoto es eso, es una plataforma donde los empresarios pueden ver bajo un mismo techo toda la gama de calidades, de precios, de modalidades, en fin. El aspecto deportivo que en esta zona de Jalisco está creciendo tremendamente, el off-road, que no necesitas ser motociclista para subirte a un equipo de 4 ruedas, que les llamamos los side-by-sides, irte al campo, que también en la pandemia, en vez de estar confinado en tu casa, te ponías un casco y te ibas a la naturaleza sin ningún problema de contagio, ¿no? Entonces, esos mercados crecieron increíblemente en la pandemia, no se paró realmente el crecimiento, ¿no? Pues te agradezco mucho que nos invites a la Expo Guadalajara, a la Expomoto, ya pasado mañana, no, el jueves. El jueves se inaugura, es jueves, viernes, sábado. No, el domingo. Domingo. Sábado y domingo, 2 al 5, a partir de las 11 de la mañana, Expo Guadalajara. Va a haber lo que tú comentas, conferencias sobre vialidad, sobre seguridad, en fin, estamos muy sobre eso, ¿no? Preocupados por la plática con autoridades, mejores espacios para la motocicleta, no es solamente la parte comercial, ¿no? Sino todos los periféricos, seguros, todo lo que lleva en el universo de la motocicleta. Y pues invitamos a todo el Bajío, el occidente y el norte que dejen venir y van a encontrar cosas muy positivas en este mundo del motociclismo.
Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por estar con nosotros siempre. Fue un gusto volverte a ver, Pepe, y un saludo a tu auditorio. Igualmente para ti. Francisco Igartúa Araiza, director general del Expo Moto Internacional Trade Show, ahora nos invita a la ciudad de Guadalajara. Una pausa muy breve, volvemos. Y al cierre informativo, José Luis, ¿qué más tenemos? Se reportan 8 detenidos por un homicidio de Sandra Elizabeth ocurrido hace un mes en Puebla. Los detalles con Guillermo Castillo. Adelante, Guillermo. Gracias, José Luis. Informar brevemente que el gobernador Miguel Barbosa informó que ya son 8 las personas detenidas por el homicidio de Sandra Elizabeth Pérez Portillo, secuestrada hace un mes en San Salvador Chachapa, en Amozoc. Señaló que hay ya muchas pruebas e indicios, sobre todo estos 8 detenidos, que permitirán llegar al fondo del caso. El reporte. Muchísimas gracias, Guillermo. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. En Puebla, mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, revelaron la destitución e inhabilitación de Sandra Cuevas. La traen contra ella, ¿eh? La alcaldesa de Cuauhtémoc. Ella insiste que aún no la han notificado. Los detalles con Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio. Gracias, José Luis. La primera sala especializada en responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal Superior de Justicia Administrativo de la Ciudad de México ordenó la destitución e inhabilitación de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. El magistrado que realizó el proyecto es Antonio Padierna Luna, hermano de Dolores, quien perdió en las elecciones intermedias cuando competía por dicha demarcación. La primera sala está compuesta por Erwin Flores, Lisbeth Muñoz y Antonio Padierna, quien tendría que haber declinado la competencia por tener este conflicto de interés, lo cual no se dio. Esta resolución se da por el supuesto abuso de funciones al cerrar el Deportivo Guelatao sin fundamento y de manera dolosa. No obstante, el 14 de octubre del año pasado se había anunciado en videoconferencia que se cerraba dicho recinto debido al riesgo de un colapso. Cabe señalar que esta petición no es definitiva ni intermedia, ya que aún tendrá que ser enviada al Congreso de la Ciudad de México para que se instruya un juicio de procedencia en contra de la indiciada. De hecho, esta resolución no se ha hecho pública, pues aún no se ha puesto en los estrados correspondientes. Por si fuera poco, esto no es un caso juzgado, por lo que Sandra Cuevas aún podrá recurrir a una segunda instancia e incluso buscar el recurso de un amparo en contra de esta determinación. Por último, en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc no se ha recibido hasta el momento ninguna notificación al respecto. Es el reporte que les tengo, José Luis. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias, buenas noches. Y justamente en este sentido, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el tribunal debe explicar las razones por las que se inhabilitaría o se llegara a destituir a la alcaldesa en Cuauhtémoc. Enrique Hernández, tu reporte, por favor. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se ha consultado al consejero jurídico para que la mantenga informada en torno a este tema. ¿Qué es lo que quiere saber? Que principalmente para que le explique el por qué hubo una queja ciudadana misma que la Contraloría ya remitió al Tribunal de Justicia Administrativa. Recuerdo que con el sistema anticorrupción hay una sala relacionada con este tribunal. Parece que es una resolución del Tribunal de Justicia y por lo que ellos tienen que explicar este tema. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno. Parece que hubo una queja ciudadana que la Contraloría remitió al Tribunal de Justicia Administrativa, que recuerden que con el sistema anticorrupción hay una sala relacionada con esto en el Tribunal de Justicia Administrativa y parece que es una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa y ellos pues realmente tendrán que explicar. Bueno, pues de esta forma la alcaldesa sigue siendo motivo de señalamientos como presunto abuso de funciones, lo cual es catalogado como un asunto grave desde el punto de vista de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. El reporte que les tengo. Muchas gracias, Enrique. Y justamente fuentes del equipo de trabajo de la alcaldesa en Cuauhtémoc, de Sandra Cuevas, confirmaron el día de hoy que el documento que circula en redes sociales sobre la supuesta inhabilitación de sus funciones en la alcaldía es un predictamen sin validez. De acuerdo con la propia alcaldía, el predictamen aún no es oficial y la alcaldesa, como le decíamos hace un momentito, no ha sido notificada de algún tipo de inhabilitación por parte del Tribunal de Justicia Administrativa. Así las cosas en la alcaldía de Cuauhtémoc, que como hemos venido informando, bueno, pues parece que están buscando por dónde inhabilitar a esta alcaldesa. En otros temas, el peritaje que la Fiscalía de la Ciudad de México realizó para conocer las causas del desplome de la línea 12 del metro apunta a que careció de inspecciones y mantenimiento,
tal y como lo concluye el peritaje independiente hecho por la empresa noruego-alemana DNV. El diario El País, el diario español El País, reveló el análisis que la Fiscalía Local a cargo de Ernestina Godoy realizó con el apoyo de expertos externos contratados para robustecer su investigación. En él se concluyó que las causas más probables del derrumbe fueron errores, escuche usted, errores constructivos, diseño insuficiente y mantenimiento inadecuado. Ante esto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró que en sus dictámenes no se considera el mal mantenimiento como la causa del accidente de la línea 12 del metro el 3 de mayo del año 2021. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, afirmó que el origen del colapso fueron los defectos de la construcción y el diseño de la estructura. Sobre la publicación del diario español El País, el funcionario dijo que la información entregada a la reportera es incompleta y hacer conclusiones con ella sería tendencioso. Así están las cosas con la línea 12 del metro. Gracias, José Luis, y gracias a usted por su atención y confianza. A nombre del equipo, lo invito para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula, el doctor Leonardo Curcio. Hasta mañana con todas las noticias y todas las voces.